Oye, una pregunta común es graso sobre magro. O sea, digo, ya platicamos de esto de que sí, los medios, yo estoy completamente de acuerdo, tienen que ver con la industrialización y con esto estándar que hay que modificar las consistencias, pero los pintores antiguos seguían la regla de graso sobre magro. ¿Cómo se acercaban ellos a esta construcción de capas para que no se fuera a cuartear? De hecho, quizás podría también aquí aprovechar y que platiquemos sobre la adherencia de una capa a otra, ¿no? Porque puede ser que también eso va a ser raro que le pase a muchos pintores, pero llega a suceder que la capa superior no pega bien en la de abajo y se cuartea y se cae, ¿no? Se bota. Sí. Y la otra, el beading up, ¿no? Que es cuando tú pones una capa de pintura con bastante medio Y y tiene las no, burbujitas ajá, como que no, de no, no, aceite. no pega, ¿no? Sino que como que Sí, lagrimea, chorrea o, bueno, en fin, sabes a qué me refiero. sí. Ajá, ajá. Eh, sí, muy interesante. La cuestión de graso sobre magro es algo Ujú, que pues yo lo he estudiado en profundidad. Un detalle que sí quiero compartir contigo, que siempre encuentran en las pinturas de los maestros, ujú. es la adición de carbonato de calcio a la pintura, Sí. especialmente en las primeras capas. Ujú, Y es una práctica que yo utilizo en mis propias pinturas. sí. Cuando estoy preparando mis imprimaciones, le echo siempre una proporción eh, amplia de carbonato de calcio, y es para Sí. eso, para que esa primera capa sea literalmente como una tiza, como una pizarra. Sí, sí, sí. Eh, Usamos esa misma palabra, pizarra. A veces las palabras aquí en Puerto Rico no sé si son iguales. Sí, La, decimos pizarra, pizarrón, pero sí. Ujú, sí, la pizarra, pues que es esto, pues es mate, ujú, ¿ok? ujú. Y entonces eso hace la imprimación susceptible a recibir esas capas de aceite. Ujú. Tú puedes, mientras estás pintando, añadir un poquito de carbonato de calcio a la pintura, si estás utilizando pintura comercial, aunque la pintura comercial tiende a ser magra. La hacen, Ya tiene el carbonato a sí, veces. Ajá. sí. Entonces, una de Ujú. las reglas que yo utilizo y que le digo a mis estudiantes es que mientras están pintando, y esto es recomendado en los grandes tratados de la pintura, se utilice lo más mínimo de aceite. Ujú. ¿Ok? O sea, estás trabajando y utilizaste un poquito de aceite de linaza en la puntita del pincel para hacer solamente que el color fluya un Sí, poco. ¿Ok? sí, sí, sí. Deja secar, Sí. hay que dejar secar extensamente. Yo siempre espero, eso es otra regla de oro que utilizo. Yo trabajo en jornados, o sea, Ujú. trabajo el fondo, dejo que el Sí. fondo se seque y después me muevo a la figura, trabajo en la figura, después me muevo a la segunda figura y de ahí entonces regreso al fondo Sí. para las segundas capas y las terceras capas. Sí, sí, sí. Y siempre espero una semana entre capas. Ok. ¿Okay? Ujú. Eh, Ahora, si el pintor está utilizando demasiado aceite, por eso es que no soy creyente en mucho medium, porque el aceite, cuando te empiezas a utilizar mucho aceite, pues obviamente lo que estás haciendo estás sellando la superficie. Ujú, No ujú. estás dejando que esa primera capa reciba esa segunda capa de pintura. Sí, Entonces, pues por eso es que es importante pintar con poco aceite. sí. Otra técnica que describen en los tratados antiguos es diluir o hacer fluir los colores con un poquito de espliego o el Ok. spike oil of lavender, Sí, que sí, se sí. seca mate, o sea, se seca magro. O sea, son técnicas que se pueden utilizar si, por ejemplo, tienes ese defecto donde aplicaste una capa de pintura o varias capas de pintura, ahora vas a poner una segunda capa de pintura y Ujú. no te pega.
Sí, están las burbujas de aceite y o sea, no está pegando. sí. Puedes utilizar una piedra pómez, Ujú. pero bien ligera, Muy fina. para, Ujú. o sea, bien finitita para poder sacarle un poquito de textura y que pegue esa segunda capa. Eso es lo ideal, eso sería lo ideal. También se Sí. puede utilizar un cuchillo, si está Ujú, bien agudo, para ujú, raspar un poquito, ujú, ¿ok? ujú. Sí, sí, Y sí. sacarle un poquito de ese aceite, pero como regla general, eh, creo que el carbonato de calcio es una buena solución al problema. Yo lo tengo, o sea, yo tengo un vasito, Sí, sí. literalmente un vasito al lado en mi mesa donde estoy pintando, y con la misma espátula Sí. le añado un poquito de carbonato de calcio a la pintura y empiezo a pintar. Ya, Puede ok. ser a tu blanco, al blanco de Sí, sí. titanio, pero no, o sea, es un defecto que yo he notado mayormente con materiales comerciales. Claro. Ese efecto yo con pintura hecha acá no lo he No lo notado, tienes, claro. y con una base que tiene tiza, que es rica en tiza, no lo he Ujú, notado tampoco. ujú. Es algo que pues he notado, y a veces opino que puede ser hasta la calidad del pigmento. O sea, porque hay Claro. pigmentos que tienen una micronización mucho Ujú, más, o sea, absorben menos aceite. ujú, Por ejemplo, el ultramarino es ujú. un pigmento que absorbe muy poco aceite. Sí. Y entonces, pues lo hacen, pero el color tiende a ser fatty, o sea, graso. Y si usaste mucho ultramarino y después entonces vas a trabajar encima, pues te va a repelar un poquito Eh, el color. sí, sí, sí. Sí. Sí, me ha O sea que, pasado con el ultramar. Sí. Dime. sí, te ha pasado mayormente Sí, sí, claro. sí, Claro, claro. sí, y eso no, obviamente, pues en los pigmentos antiguos, la moliente es mucho más gruesa, o Sí, sí, sea sí. que ah, se presta para aguantar más esa capa de Ujú, aceite, esa claro. segunda capa de aceite. Por Sí. ejemplo, ok, bueno, es que de repente yo te entiendo perfectamente, pero a veces el público puede ser un poco más principiante, ¿no? O sea, entiendo que estas capas de carbonato de calcio, o la esencia de lavanda te funciona para tus primeras capas, ir construyendo. Pero después, si quieres dar una veladura, o sea, eh, que el pigmento sea muy, muy transparente, o sea, muy, muy poquita carga de pigmento, ¿cómo diluyes, digamos, esa capa? Bueno, si estoy trabajando con una veladura, y estoy hay dos maneras que yo trabajo mis veladuras. Yo Ujú, puedo manipular la veladura para que sea transparente desde el principio, ujú. ¿ok? Desde su inicio, poniendo un carbonato de calcio finamente molido, Sí, y eso pues me va a dar un color fino, o sea, una capa más translúcida. transparente, sí, sí, sí. Sí, como lo de Velázquez, ¿no? Lo tienes en un video. Es correcto, Ujú, correcto. ujú, Y entonces el aceite lo voy a diluir con espliego, con aceite de lavanda, ¿ok? Y ese aceite de lavanda, aunque tú no lo creas, sí va a permitir que se pegue la pintura. ok, Si estás utilizando una veladura, si por ejemplo tiraste una veladura, vamos a decir que tienes un rostro que estás trabajando y quieres profundizar la sombra, ujú, y fuiste a tu paleta, mezclaste, vamos a decir, burnt sienna, ujú, y tiraste un glaseado o ujú, una veladura de burnt sienna diluida con aceite de linaza, sin ningún tipo de espesado, o aceite de linaza regular. sí, sí, sí. Si utilizas aceite de linaza regular, ¿ok? El aceite de linaza va a hacer eso porque no es un aceite pesado, ¿ok? Si tú usas un aceite de linaza es pesado, diluido con solvente, se comporta más como un barniz, Sí, sí, y sí. entonces pues se pega a esa Ujú, ujú, superficie porque es claro. mucho más graso. O sea que en ese sentido, pues el artista tiene que estar consciente o sea, si estás utilizando una veladura, pues utilizar un aceite que sea pesado. Sí. Yo nunca utilizo un aceite que no ha sido espesado
en una veladura. Siempre utilizo un aceite pesado, cocinado, lo que se llama en inglés heat bodied oil. Sí. Lo cocino con plomo por 1 hora o aceite espesado al sol. Sí. Siempre diluido con solvente, siempre. Nunca lo uso directo, o sea, esto sin diluirlo con solvente. Claro. Puede ser trementina también, se puede diluir con trementina, pero yo he notado que ese tipo de aceite diluido con solvente se comporta como un barniz, como si tú le estuvieras poniendo un barniz a la pintura. Sí, sí, me queda claro. Y eso, pero como regla general, yo diría un poquito de piedra pómez primero, si estás teniendo ese problema, pero bien ligero, porque no quieres entonces levantar pintura. Te llevas el cuadro, claro. Sí. ¿Y has probado Stand Oil? Sí. ¿Qué opinión tienes? Ajá. El Stand Oil es espectacular, me gusta, es un medium moderno. Muchas personas dicen, bueno, esto era lo que usaba Rembrandt. Sí. Y sabemos que pues el Stand Oil moderno es un invento del siglo XIX. Sí, es un producto industrial, sí, claro. Un producto industrial. Tú lo puedes hacer, es bien difícil hacerlo. O sea, tú tendrías que tener una olla de presión completamente cubierta y cocinar el aceite completamente cubierto, y podrías hacer un tipo de stand oil, pero siempre va a entrar un poquito de oxígeno y se va a amarillentar un poco el aceite, se va a oxidar. Sí. El aceite moderno pues lo hacen obviamente con un envase, pues esto ya parte de un proceso comercial, y por eso lo cocinan a un calor bien tenue, y obviamente pues en la ausencia de oxígeno, por eso es que no se amarillenta, no cambia de color, no se oxida. Sí, claro. Entonces esto es un material moderno espectacular. Si lo diluyes, pues te trabaja mejor. Mi única reservación con el estano es que se seca pegajoso y no tiene un secante. Sí. Y versus el heat bodied oil que tiene secante. Pero pues se amarillenta también. O sea que la regla de oro es utilizar poco medium. Claro. Poco medium. Perfeccionar, ¿verdad?, la técnica al punto de que estés utilizando un poco aceite y obviamente diluirlo con algo de solvente para que ese medium sea el mínimo. Claro. Pero y conocimiento íntimo también de los pigmentos, o sea, utilizar pigmentos transparentes para hacer veladuras, Claro. pigmentos opacos para hacer impactos. Claro. Eso yo diría que son los dos componentes más importantes. Cuando tú ves una pintura de un maestro, se nota que ese maestro conocía íntimamente sus materiales. Claro. O sea, y eso, pues muchos pintores tratan de forzar una veladura. Yo le digo forzar una veladura. Por ejemplo, si estás utilizando un color cadmium, un rojo cadmium, pues sí lo puedes diluir con aceite y convertirlo en una veladura. Pero ¿por qué quieres hacer eso? Si puedes utilizar un poquito de alizarin crimson y una proporción muy mínima de rojo cadmium para crear una veladura roja espectacular, transparente. ¿Entiendes? O sea, que también es el conocimiento del pintor, o sea, no forzar a un material a hacer algo que naturalmente no va a hacer. ¿Okay? Claro. O sea, que no va a favorecer ese material. Por ejemplo, el blanco de plomo es un material muy diverso. Tú puedes hacer impasto, tú lo puedes diluir o sea, lo puedes mezclar con tiza y hacerlo semitransparente, y lo puedes moler a un extremo y diluirlo con aceite y hacerlo una veladura, pero tenue. Un material muy amplio en su... Titanio no tanto. Titanio es mucho más opaco. Sí, claro. O sea, que ese conocimiento que los pintores tienen de sus materiales es bien importante.